Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era oficial de la compañía llamada Itálica. Era hombre religioso que honraba a Dios, lo mismo que toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y oraba a las horas establecidas. Un día, hacia las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que entró en su habitación y le dijo: Cornelio. Él lo miró y muy asustado dijo: ¿Qué quieres, Señor? Él respondió: Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Envía unos hombres a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de un tal Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que lo asistían, y después de contarles todo lo sucedido, los envió a Jaffa. Al día siguiente, mientras ellos estaban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro, hacia el mediodía, subió a la azotea a orar, sintió hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande que, colgado por las 4 puntas, descendía sobre la tierra. En él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, y oyó una voz que le decía: Levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Pero la voz insistió: Lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió 3 veces, y enseguida el lienzo fue levantado hasta el cielo. Todavía estaba Pedro pensando qué significaría la visión que había tenido, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de averiguar dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, el llamado Pedro. Pedro seguía preguntándose por el sentido de la visión, cuando el Espíritu Santo le dijo: Ahí abajo hay 3 hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin dudar, porque los he enviado yo. Pedro bajó al encuentro de aquellos hombres y les dijo: Yo soy el que buscan. ¿Por qué razón han venido? Ellos dijeron: El oficial Cornelio, hombre justo que honra a Dios y que goza de la estima de todo el pueblo judío, ha recibido aviso de un ángel para que te llevemos a su casa y oiga tus palabras. Él los hizo entrar para que pasaran allí la noche. Al día siguiente, Pedro se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jaffa. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, Cornelio salió a su encuentro, cayó a sus pies y se postró ante él. Pedro lo levantó diciendo: Levántate, que yo soy un hombre lo mismo que tú. Y entró conversando con él. Al encontrar a muchos reunidos, les dijo: Ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso he venido sin dudar al recibir su invitación. No obstante, quisiera saber por qué me han llamado. Cornelio respondió: Hace 4 días
hacia las 3 de la tarde, yo estaba rezando en mi casa, cuando apareció ante mí un hombre vestido con ropas deslumbrantes, y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Manda a alguien a Jaffa para que traiga a Simón, a quien llaman Pedro, que se hospede en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente te mandé llamar, y tú te has dignado venir. Aquí pues nos tienes a todos, en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos. Pedro tomó entonces la palabra y dijo: Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo: ¿Se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara allí algunos días.